Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y la verdad es que básicamente va a ser un gran complemento y fue muy interesante la perspectiva desde el punto de vista clínico y ahora la perspectiva desde el punto de vista de la medicina nuclear en cuanto a la valoración de en lo que estamos actualmente en la práctica o en el estudio de perfusión miocárdica, sobre todo por muchos procedimientos adicionales que no son de medicina nuclear también, que han venido cobrando mucha importancia en las guías actuales para el estudio de la misma. Declaro no tener conflicto de intereses para esta presentación, y a mí cuando me llamaron a decirme o a pedirme que hablara acerca de esto, pues digamos que uno pasa por muchas fases, sobre todo por la cantidad de información que existe de esto, ¿no? Sin embargo, pues lo que vamos a intentar hacer es hacer una organización, organizar un poco la dinámica de esta charla, de aproximadamente 20 minutos, en la que nos vamos a concentrar en básicamente una descripción muy rápida de las técnicas actuales que tenemos para el estudio de la enfermedad coronaria y el dolor torácico. Vamos a intentar hablar del abordaje del mismo en el dolor torácico y la enfermedad coronaria sobre todo, y basándonos fundamentalmente en las indicaciones actuales que existen del estudio de perfusión miocárdica, que han variado para el estudio de esta entidad, el estudio de estos mismos en algunas poblaciones especiales y otros escenarios diferentes. Y esto es algo un poco más objetivo, las proyecciones que creo yo, desde el punto de vista nuestro y la misión que deberíamos tener desde sociedad y desde la parte de medicina nuclear para seguir potenciando nuestras técnicas. Una breve descripción entonces de las técnicas que tenemos. Básicamente lo que quiero mostrar es que a pesar del advenimiento de muchas otras tecnologías que han venido funcionando y que han venido funcionando muy bien para la valoración de la enfermedad coronaria y el dolor torácico, pues la perfusión miocárdica sigue siendo y seguirá siendo una piedra angular para el estudio de las mismas. Tenemos evidentemente, como conocemos, diferentes pruebas, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma con estrés, cada una con sus ventajas, desventajas, que ya las conocimos, no vamos a entrar en gran detalle en ellas. También existe la disponibilidad en algunas partes del estudio de isquemia mediante resonancia, cuya disponibilidad es muy limitada. El estudio de PET, que ya sabemos que evidentemente es una prueba muy buena para el estudio de enfermedad coronaria para valorar isquemia, pero su disponibilidad es muy limitada y para mi gusto tiene una gran digamos que deficiencia, y es que a estos pacientes cuando se les hace PET no se pueden hacer con ejercicio, y podíamos perder muchísima información de la que nos da una prueba de ejercicio cuando estos pacientes van a PET. El estudio del cateterismo cardíaco, como ya nos decía el doctor, no hay, digamos que, además del estudio anatómico de las epicárdicas, anatómicamente hablando, hay que comenzar a estudiar su funcionalidad, es decir, no todas las placas que son mayores del 50% de la luz van a ser susceptibles de una intervención, porque hay muchas de ellas que se benefician más de manejo médico que de manejo de intervención. Y las dos últimas a las que nos vamos a enfocar, el estudio del TAC y el estudio de la perfusión miocárdica. El TAC coronario es la técnica que ha venido subiendo su utilidad, es una prueba muy buena, es una prueba altamente específica para el estudio de enfermedad coronaria. Sin embargo, también tiene muchas limitaciones en cuanto a que no se pueda utilizar en todos los pacientes. Aquellos pacientes que sean, por ejemplo, mayores de 65 o 70 años, que tengan alta probabilidad de tener calcio en sus coronarias, la prueba va a dar algún tipo de error o disminución en su rendimiento. Algunos pacientes que no se puedan, por ejemplo, con arritmias, algunos pacientes que no se puedan gatillar adecuadamente, pues tampoco van a ser susceptibles de hacer estudios con angioTAC coronario. Y digamos que una diapositiva para hablar un poquito muy escuetamente del angioTAC coronario. No nos compete mucho, pero hay que conocer las pruebas o las cosas que se están haciendo de otras especialidades y desde otras pruebas de imagen. Esto es un estudio, un estado del arte que salió aproximadamente un par de semanas, un mes, en el European Society of Cardiology,
en donde nos muestran todas las posibilidades que se pueden hacer con el angioTAC coronario en este momento. Hay algunas que son muy costosas y muy poco disponibles, pero quiero que vean todo lo que también se puede estar avanzando en el estudio de estos pacientes, sobre todo en el estudio que están pudiendo hacer también de la valoración de la placa vulnerable. La valoración de la placa vulnerable es muy importante porque la mayoría de las veces las placas que van a causar alguna alteración importante, por ejemplo, infarto de miocardio, pueden ser algunas placas que no estén calcificadas, sino que estén en riesgo de ruptura, y eso también lo están pudiendo hacer de manera importante, o por lo menos se está estudiando con el angioTAC. La segunda parte es la enfermedad coronaria, el dolor torácico, el abordaje del mismo, y ahora sí nos vamos a enfocar un poco más en la perfusión miocárdica. Nosotros antes teníamos muchísimas guías que nos decían cuándo estudiar o cuándo hacer o no pruebas de estrés, pero estas no son las que vamos a utilizar ahora. Digamos que ya han venido o se ha venido evolucionando en esas guías, y vamos a hablar básicamente de estas dos que son prácticamente las dos guías principales y más importantes que en la actualidad se están abordando o con las que cuentan los clínicos para el abordaje de esta enfermedad. Unas, las que salieron en el año pasado, el AHA, el ACC, como guías para el diagnóstico y estudio de pacientes con dolor torácico, en donde nos hablan de cómo abordar el dolor torácico tanto agudo como estable. Y la otra, la que salió en el 2020, una reunión del 2019, pero en realidad salió en el 2020, para guía de manejo de pacientes con síndrome coronario crónico. Y nosotros como médicos nucleares no tenemos excusa para no conocer el contenido de estas mismas. La primera, no vamos a mirar cada uno de estos detalles, cada uno de estas tablitas, incluso hay muchísimos más, del abordaje diagnóstico que se le debe dar a estos pacientes o los pacientes en el estudio con enfermedad coronaria o con dolor torácico agudo o estable, y lo voy a intentar, o lo que intenté hacer fue resumirlo en un par de diapositivas. Básicamente, como nos decían, lo primero que hace nuestros colegas clínicos es intentar reclasificar o clasificar el riesgo de esos pacientes, ya sea en urgencias o sea en la consulta, y si son pacientes asintomáticos, pues en principio no se les va a hacer no se les debería hacer ninguna prueba de estratificación, y luego con algunas herramientas que ya bien nos contaban, se puede clasificar el paciente como paciente de bajo riesgo, paciente de riesgo intermedio, paciente de riesgo alto o pacientes incluso ya con síndrome coronario agudo. En el paciente con riesgo bajo, en principio podría no hacerse ninguna prueba, sin embargo, hablando con algunos colegas cardiólogos y en la práctica clínica, es a veces, dependiendo del paciente, muy difícil que algunos pacientes con riesgo bajo dejarlos sin estratificación o dejarlos sin un estudio adicional, y prefieren hacer algún tipo de estudio, pero eso ya es muy individualizado al paciente. Pacientes con riesgo alto y síndrome coronario agudo deberían ir directamente a una coronariografía invasiva para estudio, y aquellos pacientes con riesgo intermedio son los que nos competen en este momento. Aquellos pacientes con riesgo intermedio pueden ser aquellos pacientes o que tiendan un poquito a ir hacia el riesgo bajo, o pacientes que tiendan un poquito a ir hacia el riesgo alto. Evidentemente, como nos decían, esto no es una camisa de fuerza y esto no es una división exacta, sino que depende de cada paciente y de la presentación de cada uno de los mismos. Y estas guías nos dicen entonces que ante un paciente de baja probabilidad o de bajo riesgo, en principio no se deberían hacer pruebas. Pacientes con alta probabilidad con probabilidad intermedia, se podrían estudiar o con estudios anatómicos o con estudios funcionales o de estrés. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de disponibilidad del paciente, si el paciente tiende hacia el riesgo bajo o si el paciente es un paciente joven que tiene una probabilidad bajita de tener calcio en sus coronarias, o que puede tolerar muy bien el examen, podría ir a un angioTAC coronario, o un paciente que es mayor de 65 años, que tiene alta probabilidad de tener calcio en sus coronarias, o que tiene un riesgo intermedio pero que se va un poquito hacia el alto, es mejor hacer estudios de inducción de isquemia o pruebas de estrés. Entonces, todos esos cuadros que ustedes estaban viendo ahí los podemos resumir en esta diapositiva también. Hay que ir a ver la guía para ver cómo se aborda cada uno de los escenarios, pero digamos que lo podemos intentar resumir para esta charla de esta forma.
Pacientes o escenarios en los que se pueden utilizar pruebas de estrés o perfusión miocárdica. Nos dicen, ¿cuándo? Obviamente estamos hablando de probabilidades intermedias, ¿no? O de riesgo intermedio. Cuando un TAC está contraindicado, cuando hay una dificultad técnica o cuando puede tener un menor rendimiento. Pacientes arrítmicos, pacientes mayores de 65 años, pacientes que es difícil de bajarle una frecuencia cardíaca, pacientes que no pueden tolerar una respiración profunda, por ejemplo, ¿sí? Siguiente, pacientes con dolor torácico agudo o estable sin antecedente de enfermedad coronaria conocida. Esos pacientes hay que estratificarlos. En este momento el nivel de recomendación de la perfusión miocárdica es prácticamente igual al del TAC, al del angioTAC coronario, y va a depender de la elección de cuál estudio utilizar de acuerdo a lo que ya les dije ahora, el mismo paciente o disponibilidad. Y esto es muy importante, por lo que ya nos estaban contando. Pacientes que tengan hallazgos no concluyentes en el TAC o en el que se les encuentre, por ejemplo, una lesión de más del 50% que sea susceptible de ser estudiada para ver si realmente necesita intervención o percutánea o intervención percutánea, se puede llevar a estas pruebas, siempre y cuando esas lesiones de mayor del 50% no se consideren de alto riesgo. ¿Qué se consideran de alto riesgo? De alto riesgo se consideran aquellas lesiones o que están en el tronco principal o que hay enfermedad de tres vasos. Esos pacientes deben ir a coronariografía invasiva. O el otro escenario es pacientes con dolor torácico agudo o estable con enfermedad coronaria conocida. Y esto es un mensaje importantísimo que quiero dejar acá. Pacientes con antecedente de enfermedad coronaria intervenida, ya sea con cateterismo, con angioplastia o con cirugía, tiene muchísimo más rendimiento las pruebas de estrés que las pruebas anatómicas. ¿Listo? Esto es fundamental. O aquellas lesiones que ya se conocían, que son mayores del 50%, que no son de alto riesgo y que requieren un estudio funcional para ver si esas pruebas o para ver si esas lesiones son susceptibles de ser intervenidas. Y esto también nos lo estaban contando. Estas son las otras guías que yo digo que hay que conocer definitivamente por los cardiólogos y por los médicos nucleares también. Esto salió hace aproximadamente 2 años y son las guías del síndrome coronario crónico, en donde antes se conocía como una enfermedad coronaria estable, pero ellos digamos que le cambiaron el nombre para abordar una gran cantidad de pacientes con todos estos escenarios que vamos a desmenuzar ahora, pero dicen que ya no se debería llamar enfermedad coronaria estable porque esta enfermedad coronaria es dinámica y puede variar dependiendo de factores de modificación del estilo de vida, tratamientos. Entonces es una enfermedad dinámica y no estable. Entonces ahora se llama síndrome coronario crónico y está perfectamente abordado en estas guías. Entonces se reconocen 6 escenarios clínicos que vamos a mencionar ahora. Para confirmar lo que les estábamos diciendo, tanto las pruebas anatómicas como las pruebas funcionales están en recomendación clase 1 en estas nuevas guías en pacientes con riesgo probabilidad intermedia para ser estudiados, es decir, se puede utilizar una o la otra dependiendo de lo que ya hablamos. Y mencionan cuáles son las contraindicaciones o los momentos en los que no se debería utilizar una angioTAC coronaria. Pacientes con calcificación extensa, frecuencia cardíaca irregular, obesidad, el paciente que no pueda cooperar aguantando respiración, o que se dificulte la adquisición de imágenes de buena calidad. En ese escenario estarían más indicadas, evidentemente, las pruebas de estrés. Esta tabla también está ahí consignada, nos la mostraron ahora también. Básicamente, resumiendo, no quiero volver a repetir mucho, pacientes a los que se quiere estratificar en pacientes que tienen una probabilidad de riesgo intermedio. Si van más hacia el riesgo bajo, intentar utilizar angioTAC coronario. Si van un poquito más hacia el riesgo alto, intentar utilizar más test de isquemia, y si los que ya están en riesgo alto, pues entonces van a coronariografía invasiva. Y esto es lo que se conoce o lo que se muestra en estas guías como algo que me parece fundamental ahora, y es lo que ha cambiado el paradigma un poco de cómo se debe tratar esta enfermedad. Y es básicamente que ya no todas las lesiones que son mayores del 50% tienen que ser intervenidas, sino que tienen que ser estudiadas. Y la decisión de intervenirlas o no va a depender sobre todo de la presentación clínica, la documentación previa de isquemia. Entonces, aquí tenemos una cabida importantísima, porque hay algunas lesiones que van a depender de si nosotros les hemos documentado o no isquemia para ver si van
a necesitar intervención. Otros escenarios, el segundo escenario de esa guía nos dice que pacientes con falla cardíaca de novo o pacientes con falla cardíaca reagudizada. En nuestro centro, por ejemplo, a prácticamente todos esos pacientes se les hace una perfusión miocárdica para hacer una estratificación del riesgo y para ver que esa falla cardíaca de novo o reagudizada no sea o no tenga un sustrato isquémico. Otros escenarios, importante el que ya les estaba diciendo, pacientes con diagnóstico de larga duración de síndrome coronario crónico básicamente intervenidos, se recomienda fundamentalmente las pruebas de estrés por imágenes para hacer un seguimiento, ya sea o temprano para valorar una isquemia residual después de una intervención o ya sea en un seguimiento a largo plazo en pacientes asintomáticos o con algún tipo de sintomatología, ya dependiendo del médico tratante. Y el otro espacio importantísimo es este que ya nos comentaban, la angina sin enfermedad coronaria obstructiva en las epicárdicas. Cualquier estudio de perfusión miocárdica positivo para isquemia que haya sido bien leído, que haya sido bien adquirido, que se descarten artificios, todas estas cosas, y que tenga una ausencia de enfermedad obstructiva, hay que sospechar, los clínicos deben comenzar a sospechar inmediatamente la enfermedad microvascular, que se va a diagnosticar o se va a confirmar mediante otras pruebas que no nos competen en este momento, pero esto es importantísimo porque básicamente es lo que no estamos viendo. Y el último escenario, un cribado de enfermedad coronaria, por alguna razón a un paciente le hicieron un electro, le hicieron una prueba de esfuerzo, salió algo anormal y salieron hallazgos anormales o en el electro o en la prueba de esfuerzo. Nos sirve la perfusión miocárdica para valorar si realmente eso es una isquemia o incluso si hay una necrosis. Hemos visto muchísimos casos en los que los electros salen necrosis en pared inferior, entonces la duda se puede solventar con una perfusión miocárdica. Otros escenarios, ya para ir avanzando, pacientes con arritmias, de nuevo, pacientes con arritmias en el que se quiera descartar sustrato isquémico, está perfectamente indicado hacer una perfusión miocárdica y sigue perfectamente indicado hacer lo mismo. A estos pacientes con arritmias es muy difícil hacerles un angiotac coronario. Pacientes con síncopes de alto riesgo, igual. Las mujeres, el escenario es diferente. Las mujeres, sabemos que las mujeres cardiovascularmente hablando son totalmente diferentes a los hombres por muchas razones, por razones vasomotoras, por razones anatómicas, por muchísimas razones que nos cuentan en esta guía que también se las recomiendo, salió hace un par de semanas en el JAC, en el que nos hablan de cómo por imagen abordar a pacientes mujeres. Y esta tabla no la vamos a mencionar mucho, pero todo lo que dice aquí son algunos tipos de dificultades que podríamos tener con cualquiera de estas técnicas para valorar mujeres. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y cuando estemos interpretando estudios también hay que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros podemos infraestimar isquemias en mujeres por el tamaño del corazón de ellas, por ejemplo. Sin embargo, el abordaje diagnóstico es muy similar, pero sí nos hacen hincapié en esas guías que, pilas, la probabilidad de que la mujer con angina refractaria, que siga consultando, que tenga perfusiones positivas y que tenga cateterismos negativos, hay que inmediatamente sospechar en enfermedad microvascular. Otros ítems que no vamos a tratar acá por temas de tiempo, pero que nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo, son la viabilidad miocárdica y el estudio de fase para valoración del ventrículo izquierdo. En estas dos indicaciones también tenemos un escenario importante. Y las proyecciones y nuestra misión. Yo creo que nuestra misión y la proyección que debemos tener es a intentar comenzar a ver lo que no vemos. Y lo que no vemos es esto, la enfermedad microvascular, ¿sí? Importantísimo, se puede hacer con algunas técnicas que ya están, evidentemente el PET y evidentemente el FFAR por angiotac coronario o por angiografía invasiva también se puede hacer. Lo que pasa es que esos estudios son muy difíciles, la disponibilidad es muy limitada y son extremadamente costosos, pero esto es el siguiente paso. Y el siguiente paso es la valoración de la placa vulnerable. Medicina nuclear también tiene mucho contexto ahí, ya sea, bueno, mediante el método que sea, FDG, bueno, el que sea, eso no compete a esta discusión, pero estas dos son las dos cosas en las que deberíamos comenzar a pensar en avanzar. Algo un poco muy rápido de la experiencia que hemos tenido en nuestro centro en estos últimos 3 años, básicamente en la utilidad en la utilización
o de la perfusión miocárdica o del angiotac coronario o del ecoestrés en pacientes ya sean hospitalizados, ya sean de urgencias o ya sean ambulatorios. Es el total de pruebas que se han hecho. Y si vemos, evidentemente aquí hay un parón por pandemia. Sin embargo, vemos que el angiotac coronario evidentemente va subiendo y va a seguir subiendo. Es una técnica muy buena, pero ustedes miren cuál es la prueba que por lo menos en el centro nuestro es la que más se utiliza para el estudio de este tipo de pacientes. Eso es bastante diciente. Y como diapositiva final, creo, esto es algo ya muy personal, la misión que debemos tener como médicos nucleares y como asociación para seguir potencializando nuestras pruebas y nuestras técnicas tienen que ir basados en estos puntos fundamentales, y esto aplica prácticamente para todas las pruebas también de medicina nuclear. Intentar disminuir al máximo la probabilidad del error, los artificios en nuestro caso, hacer autoevaluaciones y autocríticas, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? Eso es un punto importante. La comunicación con nuestros colegas en la misma institución y sobre todo esto que estamos haciendo aquí, entre nosotros. Sobre todo me parece importantísimo este punto de intentar una homogeneidad en reportes. Lo único que hace una heterogeneidad en reportes por diferentes médicos especialistas de una sola prueba es disminuir la credibilidad de la prueba. Entonces, esto hay que trabajarlo muchísimo de alguna forma, ya nos inventaremos algo, pero bueno. Intentar responder lo esencial, lo que nos decía el doctor, ¿sí? Intentar responder preguntas claras, porcentaje de isquemia, bueno, cosas que le ayuden al clínico a tomar una decisión. No nos sirven reportes ambiguos ni nada de eso. Formación, estudiantes, residentes, esto es importantísimo. Fellows de cardiología, los fellows de cardiología tienen que rotar por medicina nuclear. ¿Sí? Nosotros lo hacemos, sabemos que muchas otras instituciones también lo hacen. Ellos tienen que conocer qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos de bien. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que pasar por ahí. Y esto es, para finalizar, el resumen, algo final de la charla. Un residente que rotó hace poco con nosotros. Yo intento insistir que esto no se trata de una competencia entre pruebas, ni de medicina nuclear con las otras especialidades, ni de perfusión miocárdica contra otras especialidades, contra otras técnicas. Esto se trata de complementariedad entre las técnicas, eso se trata de conocer lo que se está haciendo aparte de la medicina nuclear, y eso se trata de saber que cada una de esas pruebas es absolutamente individualizada para cada uno de los pacientes. Y muchas gracias.